Ahí va. Bueno, entonces les estaba diciendo que siempre cuando se explica la relación de masa entre las partículas subatómicas, me gusta siempre dar el ejemplo de, imaginemos que estamos pesando o masando, mejor dicho, ahora que podemos hablar con propiedad, podemos decir que estamos masando en una balanza industrial, no sé, un camión lleno de garrafas, ¿sí? Entonces, ese camión con garrafas, no sé, tendrá una masa, no sé, en la escala de las toneladas, qué sé yo, más o menos. Bueno, ahora, si por alguna razón me paro yo en la balanza donde está el camión con las garrafas, ¿sí? Yo voy a generar una diferencia tan significativa en esa masa. No, ¿no es cierto? Ahora, eso no implica que yo no tenga masa, ¿no? O sea, yo puedo comparar mi masa con otro ser humano, que pueden ser ustedes, podemos comparar nuestras masas en función de, no sé, nuestra altura o lo que ustedes quieran, pero yo no puedo comparar mi masa con la masa que tiene un camión lleno de garrafas, ¿sí? Entonces, no es que el electrón no tenga masa, sino que no es significativa frente a la masa de los demás. ¿Esto por qué se los digo? Porque cuando veamos masa atómica, que va a ser dentro de 15 minutos, van a ver que vamos a tener en cuenta solamente a las partículas que aportan masa y no al electrón. ¿Sí? No lo vamos a hacer partícipe de la masa atómica. Por eso se los estoy diciendo ahora. ¿Sí? Y se los digo de vuelta, ahora vamos, les voy a volver a hablar acerca de dar fórmulas sin explicación, ¿sí? Se los estoy explicando y se los estoy mostrando con un número. Les muestro cómo la masa del electrón es menor y es tal cantidad de veces más chica que no lo ponemos dentro del análisis de la masa. ¿Sí? Cuando hablemos de masa vamos a hablar de estas dos partículas y nada más. ¿Sí? Por eso les pongo acá relaciones importantes, porque tiene que ver con carga y masa. Siempre cuando yo explico esto, en cualquier nivel, me gusta hacer esta pavada. Miren, siempre hago esto. Pongo electrón, protón, neutrón. Me hace acordar a los Simpsons, cuando Moe estaba en ¿Quién quiere ser millonario? Y era, ¿cuáles de estas son partículas subatómicas? Y uno era bombón, no sé si se acuerdan de esa pavada. Digo esta pavada mientras escribo, ¿eh? Masa y carga, ¿sí? Siempre. Entonces, si yo hago esto, carga. Si yo hago esto, ¿el electrón aporta masa? No, no aporta masa. ¿El electrón aporta carga? Sí, claro, negativa. ¿El protón aporta masa? Sí, claro, positiva. Perdón, ¿aporta masa? Sí, aporta. ¿Aporta carga? Sí, claro, positiva. ¿El neutrón aporta masa? Sí, claro, porque es una partícula nuclear. ¿El neutrón aporta carga? No. ¿Sí? Esperen que voy a ver quién me habló. ¿Qué dice? Yo me estaba acordando lo mismo, lo del molino de átomos. ¿Molino de átomos? Por favor, profundizame eso, por favor. ¿Qué es molino de átomos? Ahí me mataste, ¿eh? Bueno, este cuadrito es un cuadrito típico que yo siempre doy cuando explico estas relaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas cosas, este cuadro y este cuadro, después nos van a permitir a nosotros no memorizar ninguna fórmula, sino que lo que nos va a permitir es pensar las fórmulas que vamos a utilizar en teoría atómica. Y eso es lo interesante. No volver a pensar una fórmula en función de la memoria, sino pensarla en función de qué es lo que está pasando en el átomo. ¿Sí? Bien. Voy a borrar esto, así seguimos. Bien. Hermoso. Sigamos. Esto es hermoso. Esta diapositiva, siempre que la muestro, siempre digo que es hermosa. A ver, esto es un átomo, ¿sí? Nosotros tenemos el núcleo atómico que está acá y todo lo que está acá sería la nube electrónica, ¿sí?
Entonces, lo que les estoy mostrando acá es la relación de tamaño que hay, o de volumen, si quieren, que hay entre el núcleo atómico y la nube electrónica. ¿Qué hay entre el núcleo atómico y los pequeños, y los pequeños electrones que vamos a encontrar en cada uno de los sitios acá en esta nube? ¿Qué hay en el medio? Nada, hay vacío. Cuando el trabajador de Burns le revisaba los bolsillos, ¡ah, sí! Que decía átomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos. Sí, ahí me acuerdo, gracias. Bueno, entonces, entre el núcleo y los electrones que hay en la nube electrónica no hay nada, hay vacío, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, si entre el núcleo atómico y los electrones que hay alrededor hay vacío, ¿por qué yo no puedo traspasar la materia? Porque básicamente el átomo es prácticamente vacío, ¿o no? Por lo que yo les estoy mostrando acá. Fíjense la relación que hay entre la masa que tiene el átomo, porque está acá contenida en el núcleo, y todo el átomo. Es ridículo, ¿o no? ¿Por qué yo no puedo traspasar la materia si la materia es mayormente nada, vacío? ¿Por la carga? Por la carga. ¿Qué quiere decir esto? A ver, Por las uniones entre los átomos. y sí, es verdad, pero si vos te vas más allá de la unión entre los átomos, háblame de dentro de un átomo nada más. O sea, está ¿Cómo era bien, la pregunta? claro. A ver, yo tengo acá el núcleo y tengo electrones dando vueltas por acá, pero básicamente la masa del átomo está acá. Si el átomo prácticamente es todo vacío, ¿por qué yo no puedo traspasar la materia? ¿Pero no tiene como una capa eso para que no traspase justamente? ¿Y qué sería esa capa, digamos, entre comillas? ¿No sería energía? Es una, digamos que es, a ver, va por ahí. Esto es un vacío de materia, es cierto, acá no hay materia, ¿sí? O sea, en el vacío no hay materia, pero es un vacío de materia y no un vacío de fuerzas. Es decir, acá hay fuerzas que mantienen unidas, digamos, a las partículas y generan que en este vacío haya fuerzas que permitan o que no permitan que yo pueda traspasar el átomo, ¿sí? De vuelta, no es lo mismo un vacío de materia que un vacío de fuerzas. No es lo mismo, ¿sí? Y yo no puedo traspasar el átomo justamente por eso, porque acá hay fuerzas interaccionando y haciendo, digamos, una especie de campo, si quieren. ¿Sí? Es lo que ustedes estaban diciendo como algo así. De como que decían otras palabras, pero estaban diciendo eso. ¿Sí? Y que el átomo sea prácticamente todo vacío, nos da, digamos, al modelo cuántico le dio algunas posibilidades, ¿sí? De experimentar con eso, digámoslo así, ¿sí? De generar que un átomo pueda traspasar por un momento un cierto sistema y volver, bueno, como un montón de fenómenos cuánticos, es decir, probabilísticos, que tienen que ver con esto, con que el átomo es prácticamente vacío, ¿sí? Porque si uno se pone a pensar, la masa está contenida acá y todo esto es vacío. ¿Está bien? ¿Sí? Muy flashero todo, ¿eh? No, no. Yo lo que siempre quiero es como abrir un poco. Por eso les hago preguntas así. Simplemente eso, no se preocupen, ¿sí? Pero esta diapositiva a mí me encanta. Siempre que la doy, me encanta. Bueno, entonces, el protón, vamos a ver así como un poquitito de cada uno. El protón es una partícula positiva que aporta masa, es una partícula nuclear, fue descubierta por Rutherford, ¿sí? El protón es nuestra partícula subatómica que después nos va a permitir identificar al átomo, y van a ver por qué ahora dentro de un ratito. Sí, Anabela, dime. Profe, perdón la pregunta. ¿Qué Sí. significa que el protón aporte masa? O sea,
Lo que yo quiero decir con esto es que no todas las partículas subatómicas van a aportar masa, es decir, que tienen una masa significativa. Que aporta masa significa que tiene una masa significativa para el átomo. Eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, Bárbaro. claro, porque viste que recién te dije que el electrón tiene masa, pero es insignificante. Entonces es como que yo voy a decir que el electrón no aporta masa. ¿Se entiende? Está ¿Sí? bien. Perfecto. Sí, sí, sí. Ahí está. Genial. Bueno, básicamente esto. Después vamos a empezar a charlar un poco del protón y lo que les decía recién. El protón es importante porque es una partícula que no se va a modificar con el tiempo. Bueno, vamos a ver qué onda es. Neutrón es una partícula neutra, aporta también masa, lo que decíamos recién, ¿sí? Aporta una masa significativa al átomo, ¿sí? Es una partícula nuclear y fue descubierta por Chadwick. Les recomiendo que miren cómo fue descubierto el neutrón por Chadwick. Es muy interesante, muy lindo el experimento que hace. Si les gustan estas cosas, pueden por ahí mirarse un videíto que es así como entretenido. A mí me gusta mirar videitos así de estas cosas. Y van a ver qué es lo que ideó él para encontrar el neutrón, porque como no tiene carga, vieron que Rutherford y Thomson y utilizaron un montón digamos, de cuestiones que tenían que ver con la carga, ¿sí? O sea, se aprovecharon de la característica de las otras partículas que tenían carga, entonces se dieron cuenta que había partículas cargadas. Ahora, ¿cómo se hace para encontrar una partícula que no está cargada? ¿No? Eso es lo interesante, ¿sí? Así que mírenlo. Si quieren, mírenlo y después lo charlamos si tienen ganas. Pero mírenlo ustedes, si les surge, mírenlo. Bien. Y acá está el electrón, que tiene un volumen pequeño, es decir, una masa pequeña, que es lo que hablamos recién, carga negativa, extranuclear, ya lo hablábamos, ¿sí? Descubierto por Thomson, que es Thomson es el del modelo del budín de pasas, ¿sí? Es la misma persona. Esta foto no intenta describir una órbita, por favor, ¿sí? Intenta como describir como una especie de movimiento simplemente, ¿sí? No piensen que esto es una órbita, si no me tendrían que abuchear absolutamente. Nada de lo que dije tiene sentido si esto es una órbita, ¿sí? Bien. Fíjense cómo, digamos, mal que mal, yo trato de buscar fotos que tengan más que ver siempre con el modelo actual, ¿sí? Siempre. Ven que esto es una bola, intenta ser como una esfera, ¿ven? O esta imagen, ¿ven? O sea, yo no trabajo más con esto, ¿sí? Por eso es que se los taché. ¿De acuerdo? Bien. Empecemos entonces con las características más importantes del átomo, que son el número atómico y el número másico. Bueno, el número atómico va a ser un número que a mí me va a identificar al átomo, ¿sí? ¿Y por qué el número atómico me va a identificar al átomo? Bueno, porque el número atómico va a ser el número de partículas, específicamente el número de protones que tenga ese átomo. Y ustedes me dirán, ¿por qué el número atómico es el número de protones que tiene el átomo y no es, qué sé yo, el número de, no sé, neutrones o el número de electrones? ¿Por qué les parece que el número atómico, que de vuelta es el número que me identifica un átomo, como es este átomo y no otro, es este sí o sí? ¿Por qué les parece que esa identificación va a estar dada por el número de protones y no por el número de otra Porque partícula? no se compartan, o sea, son siempre estables. Bien, exactamente. Tiene que ver con la estabilidad del número. Perdón, se me cayó algo y no encuentro. Acá está. Tiene que ver con la estabilidad del número, exactamente. Los protones son partículas que no se van a modificar con el tiempo, ¿sí? Es decir, ustedes saben, o van a saber pronto, que los electrones se comparten, se ceden, ¿sí? Los electrones tienen la característica de ser así como más lábiles, digamos, ¿sí? Participan de las uniones químicas y tienen la capacidad de, como están en nubes electrónicas justamente, tienen la capacidad de viajar, ¿sí? De ser compartidos, bueno, de lo que sea. Después vamos a hablar de eso. No quiero meterme mucho en eso. Y los neutrones tienen la característica de, digamos, ser posiblemente modificados, pero sobre todo en reacciones nucleares, ¿sí? No es algo tan común. No es que cualquier elemento
va a tener la capacidad de ceder neutrones, ¿no? No. No. La verdad es que los que generan eso son los elementos radiactivos, sobre todo, ¿sí? Los que tienen la capacidad de ir como escupiendo neutrones. Cuando digo esto, les digo que en algún momento vamos a ver algo de energía nuclear. En el momento que veamos energía nuclear, yo los voy a obligar moralmente, o sea, los voy a obligar porque les voy a romper tanto, pero tanto, lo que ustedes tengan de órganos genitales y órganos sexuales que lo van a terminar viendo Chernobyl. Les voy a romper tanto que lo van a terminar viendo. Así que si ya lo vieron bien, y si no lo vieron, lo van a tener que ver. Yo vi un video sobre el uranio tremendo, sí, y cuando veas Chernobyl, vas a ver lo terrible que es. Es una serie que habla sobre el accidente de Chernobyl, pero es muy real, me gusta porque no es hollywoodense, ¿sí? Es una serie que trata el tema y las cuestiones químicas sobre todo, las cuestiones de los isótopos, eso que vos decís, Daniela, sí, tiene que ver, sí, exactamente, sí. Digamos, cuando un elemento pierde, o cuando un átomo, si querés, pierde un neutrón, pasan esas cosas, ¿sí? Aparecen los isótopos y esto. Así que bueno, cuando veamos energía nuclear, que lo vamos a ver en algún momento, van a ver que los voy a obligar a verlo, básicamente. Pero no porque les vaya a tomar nada, sino porque, nada, lo van a tener que ver. Soy como esa gente que les dice qué serie tienen que ver. No, no soy como esa gente. No, no me gusta la gente que dice esas cosas. Pero esta sí es muy interesante, posta. Bueno, entonces de vuelta. El número atómico es el número de protones porque los protones no se modifican con el tiempo. Tiene una temporada y 5 capítulos nada más. 5 capítulos alcanza para que sea una serie increíble. Igual está muy buena, profe. Sí, ¿viste? Bueno, Germán ya la vio. Sí, está buenísima. Posta que sí. Es muy, muy linda. No, no es muy linda, es triste, pero es muy real. Eso es lo que me gusta. El número de protones es un número que no se modifica con el tiempo. Les voy a dar una analogía porque ustedes van a ser futuros docentes y yo me veo en la obligación de darles herramientas. A ver, esto es así. Si yo lo quiero identificar por ejemplo, a Germán, tu apellido es Germán Bartoli. Si yo lo quiero identificar a Germán Bartoli, no me alcanza diciendo que se llama Germán Bartoli, porque probablemente haya otro Germán Bartoli en el universo, ¿sí? O sea, no creo que él sea la única persona con ese nombre y apellido, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo a él lo identifico con, por ejemplo, su número de DNI, ahí sí, yo me aseguro que no haya otra persona, ¿sí?, que sea Germán Bartoli, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que yo, digamos, como criterio, tengo que utilizar un número, en este caso, por ejemplo, o algo que lo identifique totalmente a Germán Bartoli, ¿sí? Y no puede ser su nombre y apellido, o no puede ser su color de pelo, o no puede ser su dirección, qué sé yo, porque él se puede mudar, se puede cambiar el color de pelo, o inclusive puede hasta cambiar su nombre, si quiere. ¿Se entiende? Entonces, el número que sí me va a identificar a Germán Bartoli es su DNI. Y eso no se va a modificar con el tiempo, ¿sí? En el caso del átomo pasa lo mismo, ¿sí? El número de protones es algo que no se va a modificar con el tiempo, a menos que justo, que yo esté experimentando y que justo, pero no va a suceder, ¿sí? No sucede. Y no así pasa esto con los electrones y los neutrones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miremos esto. El nitrógeno tiene un número atómico de 7, ¿sí? Esto lo van a sacar de la tabla. La clase que viene vamos a trabajar directamente con la tabla. O sea, yo les voy a pedir que ustedes tengan una tabla en la mano. Entonces vamos a trabajar con la tabla y ustedes lo van a ver en vivo, en directo, ¿sí? El nitrógeno, por ejemplo, tiene un número atómico de 7. No tienen por qué saberlo. Esto es un dato de la tabla, ¿sí? Los que trabajamos con esto, obviamente que para nosotros es obvio, pero para ustedes no tiene por qué serlo y nunca va a ser un dato que tengan que aprender de memoria. Está en la tabla y punto, ¿sí? Tiene un número atómico de 7, por lo tanto tiene 7 protones y como es un átomo neutro, tiene 7 electrones también. Pero eso lo vamos a charlar después, qué significa que el átomo sea neutro y esto. Lo importante es que si el nitrógeno tiene un número atómico de 7, tiene 7 protones,
Eso es lo importante de todo esto. ¿Sí? Bien. Bien, vamos con el número de masa. El número de masa va a ser nada más y nada menos que, perdón, el número atómico es Z, se llama, ¿eh? Z. ¿Sí? Esto es importante. El número de masa, también llamado A, yo sé que es medio ridículo porque el número atómico tendría que haberse llamado A, ¿no? Justamente por eso es atómico, pero bueno, no. El número atómico se llama Z y el número, perdón, y el número másico se llama A. El número de masa no es nada más y nada menos que la sumatoria de todas las partículas que me aportan masa en el átomo. Esto no es nada raro para ustedes, porque yo les dije recién, las partículas subatómicas son 3. Las clásicas, hay miles de partículas subatómicas. Bueno, no miles, cientos. Hay un montón de partículas subatómicas, en serio, ¿eh? Las partículas subatómicas clásicas son 3. De las 3, las que aportan masa son protones y neutrones. Masa significativa, ¿no? Entonces, no es raro que el número de masa esté dado por la sumatoria de las 2 partículas que aportan masa. ¿Ven? Esta fórmula, digámoslo así, porque es una fórmula, se da como una fórmula, o sea que dice A es igual a el número de protones, más el número de neutrones, ¿sí? O sea, esta fórmula, que a ustedes a veces se las dan, digámoslo así, como una fórmula y ya, se puede pensar. Eso es lo que yo les decía recién. O sea, esta fórmula se puede pensar tranquilamente. El número de masa no es otra cosa que las 2 partículas que me aportan masa. ¿Sí? Acá está el electrón, no. ¿Pero por qué? Porque no me aporta masa significativa. ¿Ven que todo se puede ir como pensando? ¿Sí? Y yo les acabo de decir recién que el número de protones, a su vez, se llama número atómico o número Z. Entonces, el número másico es también el número Z, o sea, el número másico también es el número atómico, si quieren Z, más el número de neutrones. Esta otra fórmula es otra fórmula que también se da de manera súper vertical, sin pensar en nada, y se puede pensar de nuevo, ¿sí? ¿Ven cómo se piensa esta fórmula? Capaz que ustedes la tienen de otro lado y dicen, mirá cómo se podía pensar esto, porque yo llego a esto entendiendo todo lo que está pasando en el átomo. No llego de una manera, digamos, vertical, directa, sino que llego pensando. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, todo lo que está acá, bueno, y acá también yo a esto lo puedo escribir de otro modo y puedo decir que el número másico menos el número atómico es igual al número de neutrones. ¿Ven? O sea, todas estas relaciones es lo mismo, o sea, esto que está acá es esto escrito de otro modo, ¿no? Despejado de otro modo. Pero básicamente es para que vean que estas fórmulas que a veces uno utiliza salen de un razonamiento lógico, ¿sí? De entender qué cosa, de entender al átomo, de entender cuáles son las relaciones dentro del átomo, ¿sí? Bien. Acá tenemos un ejemplo. El flúor tiene un número másico de 19, un número atómico de 9. Por lo tanto, si yo hago la resta, ven que si yo hago la resta, número másico menos número atómico, me da el número de neutrones. Que esto está bien, si uno tiene que hacer una cuenta, obviamente que la va a hacer con la fórmula y ya, no es que tampoco vamos a pensar tanto, pero sí saber de dónde viene esto. Es muy importante saber de dónde viene. ¿Sí? ¿Está bien? Por ejemplo, a veces, les cuento esto, que ustedes van a ser futuros docentes, a veces una consigna de un examen es, dígame cómo llega esto, cómo llego a esta fórmula, cómo razono esta fórmula, así, y no les pido ningún cálculo, les pido cómo razono, cómo llego hasta acá, ¿sí? Con todo esto que estuvimos viendo. Entonces me parece mucho más rico eso que otra cosa, sinceramente. Bien. Ahora les voy a decir otra cosa y les voy a dejar la pregunta picante para la semana que viene. Yo recién cuando les hablé acerca de, a ver si puedo ir para atrás sin borrar eso, yo recién cuando les hablé del número atómico, ¿sí? Les quiero aclarar que el número atómico es un número entero.
¿Por qué es un número entero? Porque es un número que implica una cantidad de protones. Y los protones son partículas. Partículas. Entonces, yo no voy a tener medio protón o 3/4 de protón. Yo tengo un protón, 2 protones, 3 protones, ¿sí? Son partículas, por lo tanto, la cantidad de protones será un número entero. Bien. Ahora, cuando yo vea el número másico, van a ver que yo voy a estar sumando protones, yo voy a estar sumando protones con neutrones, es decir, estoy sumando partículas con partículas, o sea que el número másico debería ser un número como entero, fíjense que acá está como entero. Pero si yo voy a la tabla periódica, el número másico es un número decimal. Entonces lo pongo acá. El número másico en la tabla periódica me aparece como un número decimal. ¿Sí? Si van a la tabla, no importa. Esto es como una pregunta abierta. No quiero que me la contesten ahora, ¿eh? La idea no es que me lo contesten ahora. El que ya sabe esto, por supuesto que ya lo sabe y no requiere nada más. Pero el que no lo sepa, quiero que lo vaya pensando. A ver qué. Yo tenía como unas caritas acá, miren. Ah, mira. Hago esta pavada para que se acuerden de esto. El número másico en la tabla es un número decimal. Y quiero dejarles esta pregunta para que indaguen un poco, ustedes en su cabeza, en por qué podría ser un número decimal. Se me iba un poquito la diapositiva y más o menos había una respuesta por ahí, o por lo menos había una punta de respuesta, ¿sí? Por lo que se basa, por lo que en lo que se basa. Bueno, sí, ¿en qué nos basamos? Bueno, pero son partículas, ¿no? O sea, protones y neutrones serían Sí, partículas. Entonces, sí. ¿por qué? ¿Por qué tendría? Pero ¿por qué ese número atómico está puesto en decimales? ¿Por qué? Por lo que se basa. ¿Y O por sea, qué se basa sí, ¿y por qué se basa? ¿En qué se basa? en la partícula del carbono, ¿no? Por el número de Avogadro y todo eso. A ver, el carbono es un posible elemento, digamos, no, Ajá, es una posibilidad, es un ejemplo, digamos. Yo sí, hablo del número decimal en general, o sea, ajá, el número másico en general de cualquier elemento. Vos andás a ajá. cualquier elemento de la tabla y vas a ver que cualquier elemento Sí, de sí, la sí, tabla, arriba. claro, tiene su número másico, es decimal, pero cualquiera, no importa que sea el carbono, Ujú. ¿sí? No, no, pero porque está basado en eso, ¿o no? El número másico no. Número Es másico para Ajá. no. tener una mayor precisión de la masa. Pero si son No, hijo, partículas. todos. Yo no sé si lo que voy a decir está bien, Ajá. pero no es que si es la masa, te está diciendo justamente la masa de los protones y la masa de los neutrones, que no es lo mismo que la carga de la unidad. No estamos hablando Profe, de carga igual acá. Estamos hablando de cantidad, o sea, número de una protones y consulta. número de neutrones. No estamos hablando En de un la átomo, masa ¿los de protones y cada uno. neutrones son iguales? En masa sí, en masa son iguales. Por eso digo, por eso no sé quién está hablando, perdón, pero por eso contesto de que no estamos hablando de la masa de los protones más la masa de los neutrones. Estamos hablando del número de. O sea, qué sé yo, acá vos tenés 10 protones y acá vos tenés 10 neutrones. Así, número de. ¿Me explico? Yo entendí lo que dijiste, ¿eh? Yo te entendí. Claro. Entendí lo que quisiste Ah, decir. porque capaz que por esa suma variaba. Por eso lo Pero, preguntaba. claro, pero no, estamos hablando del número de. El número de. ¿Sí? O sea, la cantidad de. O sea, tengo 10 facturas y 10 churros. No cuánto masan esas facturas y esos churros. No, tengo 10 unidades, digámoslo así, si se quiere. Claro, ¿Sí? claro. ¿Está? Bueno, igual esto no quiero que me lo contesten ahora, no es para que me lo contesten ahora, justamente es para dejarles la pregunta así abierta, para que la próxima clase empecemos hablando de esto y ahí vamos a poder hablar de elemento y átomo y vamos a ver por qué el número másico es un número decimal. ¿Está bien? No es para que me lo contesten ahora. Igual ustedes son reservados y me lo contestan ahora, igual me encanta.
Pero, a ver qué me dicen acá. Es por los isótopos que cada uno tiene. Sí. ¿Puede influir los electrones, profe, en cómo es esa? Los electrones no tienen nada que ver, por lo menos en este análisis, ¿sí? Porque acordate que los electrones no me aportan una masa significativa. Entonces, los electrones en este caso no tienen nada que ver, por lo menos en esta cuenta, ¿sí? Acá alguien me tiró la posta, pero bueno, se los voy a dejar picando posta para que lo podamos ver. Sobre todo, a ver, no es que yo no lo quiera ver, sino que me parece que es demasiado para verlo en un solo día, ¿sí? Y vamos a hacer un poco de Zoom también. Zoom me refiero, no el programa, Zoom vamos a profundizar acerca de la tabla también. Así que me parece que ya es bastante.